día de hoy mi grupo es conformado por mi persona, Camila Pilar Aquino Flores y Luciana Fernanda Valdivia Luján. Vamos a exponerles sobre el tema de la expropiación. Empezando con una noción acerca de lo que es la expropiación, podemos entenderlo con que es la transferencia forzosa de una propiedad al Estado, el cual el Estado va a tener que indemnizar al propietario, quien va a ser la persona a quien se le va a expropiar el bien inmueble, y esa indemnización tiene que ser de forma justa. Además de esto, limita la propiedad, pero también la protege, lo que quiere decir que el Estado solo puede actuar en cuanto este sea de interés público y de manera de que lo va a indemnizar al propietario. Además de ello, aquí hay dos intereses, el interés del propietario y el interés del Estado. En cuanto a deben ser equivalentes. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la intención de expropiar la propiedad del propietario, que va a venir siendo el propietario activo, y el propietario tiene el interés de ser indemnizado de forma justa. El tema de la Constitución, en nuestro artículo 70, nos dice que a nadie puede privarse de su propiedad sino por causa de necesidad pública o seguridad nacional. Lo que quiere decir que el Estado solamente puede accionar en cuanto hayan estos dos intereses al propietario. Ahora, ¿esto qué nos quiere decir? Que la propiedad es inviolable, pero no absoluta. Lo que quiere decir que en cuanto exista, como bien dice el artículo, la necesidad pública o la seguridad nacional de la sociedad, el Estado va a intervenir y va a expropiar la propiedad. Para ello, también la persona puede accionar y puede irse al Poder Judicial a reclamar o cuestionar lo que vendría siendo la indemnización por su propiedad. En el Código Civil, en el artículo 928, nos dice que la expropiación se rige por la legislación de la materia, lo que quiere decir que no solo el Código Civil se va a encargar de normar lo que es la expropiación, sino hay leyes especiales que se van a encargar de regular lo que vendría siendo la expropiación. Por ejemplo, en el Perú tenemos el decreto legislativo número 1192, que establece el procedimiento del cual debe llevar la expropiación para llevarse a cabo en cuanto a lo que vendría siendo la propiedad de un sujeto o la persona que vendría siendo el propietario. Pasando ahora al Código Procesal Civil, y es que según este código, como bien nos dice, norma lo que es el procedimiento que se va a llevar para lo que vendría siendo la expropiación, que establece reglas especiales para seguir procesos judiciales. Además, aquí en el Código Procesal Civil encontramos la figura que vendría siendo la reversión, que es un beneficio para el anterior propietario, o que vendría siendo el antiguo propietario, para recuperar su bien si es que el Estado no cumple con el fin de la expropiación del bien que va a ser expropiado. Por ejemplo, si el Estado dice que el bien que va a ser expropiado, la casa que va a ser expropiado del propietario, va a construir ahí una plaza o una carretera y lo va a hacer en el plazo de 12 meses y aún viendo el propietario antiguo que no se ha iniciado la construcción de esa plaza o carretera, puede accionar, pero para él recuperar su bien antiguo, ¿no? Su propiedad, puede devolver la indemnización que le ha dado el Estado. Asimismo, no puede hacerlo y puede reclamar también daños y perjuicios que se le han sido dados por parte del Estado, ya que no cumplió con el fin que establece, ¿no? Que es para la expropiación. En cuanto al reglamento de inscripciones del registro de predios, esta es aquella que refleja, que registra, se tiene que reflejar registralmente mediante la inscripción de transferencia de propiedad a favor del Estado, lo cual se realiza en base a una estructura pública. Esto para la mejora de los servicios y también para beneficio de la sociedad en sí, en común. Además de ello, en cuanto a ley, debe autorizarse y ejercitarse la expropiación, así como también lo vine diciendo antes, lo que es la indemnización en cuanto al monto también comercial que sea de la propiedad que se va a expropiar. Pasando a la ley número 27972, que es la ley orgánica de las municipalidades, nos dice que
La ley orgánica de las municipalidades se debe de ser aprobadas por el Consejo Municipal con mayoría legal de regidores y solo procede cuando haya una necesidad pública y seguridad nacional para la sociedad. Ahora, ellas mismas deben de ser realizadas bajo lo que vendría siendo la mayoría, ¿no?, de regidores. Pasando al artículo número 95, nos dice que una vez aprobada la expropiación por la municipalidad, se solicita al Poder Ejecutivo que la ejecute conforme a la Ley General de Expropiaciones, que es la que vamos a ver luego, que es la número 27117. Esta establece, ¿no?, directamente que las municipalidades, bajo la mayoría legal de regidores, pueden aprobar. Pero no solamente ellas, no accionan solas, ¿no? También lo hacen por lo que vendría siendo el Poder Ejecutivo, ¿no?, para que ellos ejecuten. Pasando al artículo 96, establece las causas por las cuales se puede llegar a expropiar, el Estado puede llegar a expropiar la propiedad del propietario. La primera, como venimos diciendo, es la necesidad pública. Después está la seguridad nacional, para luego pasar a la prestación de servicios, la protección del patrimonio cultural, entre otras, como también vendría siendo la conservación de recursos naturales. La ley número 27117 es la Ley General de Expropiaciones, que vendría siendo nuestro tema en general. La ley nos dice que de manera integral nos va a decir cómo o por qué razones o cómo es que el Estado puede expropiar un bien inmueble, ¿no?, de un tercero, de forma privada, ¿no?, de un privado, de un tercero. Como lo vine diciendo, ¿no?, con una necesidad, con dos intereses, que es la necesidad pública y la seguridad nacional de la sociedad, y cómo lo va a hacer, cuáles son los procedimientos que va a seguir, y más adelante. Pasando a las características de lo que vendría siendo la expropiación, tenemos a las siguientes. Es un acto unilateral del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado acciona de forma primera, ¿no?, de forma principal, y no lo hace el propietario. Después, que afecta a los bienes de la propiedad privada de un tercero, que vendría siendo el propietario de la propiedad que se va a expropiar por parte del Estado. Después, debemos entender que esta está autorizada por ley y por razones de seguridad nacional y la necesidad pública. También tiene como objetivo, ¿no?, beneficiar a lo que vendría siendo la sociedad, ¿no? ¿Por qué beneficiar? Porque primero la sociedad se beneficia si es que el Estado expropia una propiedad para construir una carretera o una plaza, ¿no?, de recreación, y entonces la sociedad se beneficia ahí. Después, esto también implica el pago de una indemnización, la indemnización que va a ser otorgada por parte del Estado al propietario. En cuanto a la competencia de la expropiación, es el Estado, pero esta se divide o se va a distribuir en diferentes funciones específicas a través de diferentes organismos, como es el Poder Legislativo, ¿no?, que tiene la facultad de crear leyes para que la expropiación sea aprobada. Después está el Poder Ejecutivo, que es el encargado de ejecutar lo que es la expropiación, aplicando el procedimiento establecido, ¿no?, por ejemplo, en el decreto número 1192, que también entra a tallar aquí. Después tenemos los gobiernos locales, como ya lo dijimos, son las municipalidades, y aquí está la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual es la 27972, ¿no?, que ya la venimos tocando, y está el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque este se encarga de resolver conflictos entre el Estado y el propietario, ¿no?, a quien se le va a expropiar el bien. También, ¿por qué? Porque el propietario del bien, ¿no?, que se le va a expropiar puede decir que la indemnización no es suficiente. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Si el propietario en su vivienda tenía un hotel o era un abarrote, este bien tiene que ser equivalente, la indemnización tiene que ser equivalente al costo del mercado, ¿no? O qué daño se les va a causar, ¿no?, si no solamente era una vivienda. Entonces la indemnización puede ser más elevada. Mi nombre es Luciana Valdivia y voy a continuar con
Continuando, veamos los tipos de expropiación. Pero antes recordemos qué es la expropiación. Recordemos que la expropiación es el acto mediante el cual el Estado, a través de una justificada razón, sea necesidad pública o seguridad nacional, con ese motivo va a justificar el uso del bien, ¿no? Y así también va a indemnizar a la persona que fue propietaria de dicho bien. Es por ello que priva el derecho, en este caso la persona, su derecho de propiedad. Continuando, vamos a los tipos de expropiación. Tenemos dos tipos, uno que es la forzosa y otro que es la indirecta. Dentro de la expropiación forzosa tenemos que se realiza de forma expresa, a través de una norma legal, y esto a través va a contribuir a que el Estado cumpla con sus fines. Y recordemos que tenemos el decreto legislativo 1192, que autoriza o que da legalidad a la ley de marco de adquisición y expropiación de bienes inmuebles. Es que mediante esta ley establece que el Estado puede adquirir de forma forzosa bienes inmuebles, ¿no? Siempre y cuando se justifique o exista una ley que dé autorización a esta misma. Pero antes de iniciar con un procedimiento expropiatorio, ¿qué es lo que se necesita o qué es lo que establece la norma? Según lo que establece la norma es que antes de que el Estado ejecute este procedimiento expropiatorio, debe llegar a un trato directo como propietario de dicho bien. Es por ello que, por ejemplo, tenemos un bien inmueble. Este bien inmueble se valoriza en 100.000 soles, pero aquí cuando hablamos de la indemnización, para calcularla no solamente hablamos del valor comercial, sino también, según la norma, indica que hablamos de un valor de tasación, que es el 10%. Solo será 10% cuando no haya un trato directo, es decir, la persona, el propietario de dicho bien, no acceda fácilmente. Pero será el 20% cuando vea un trato directo, es decir, que le beneficie en este caso al propietario de dicho bien. Teniendo en cuenta que este bien tiene un valor comercial, por ejemplo, ¿no?, de 100.000 nuevos soles, agregando más el 10% de este bien, ¿cuánto nos daría? Sería 110.000 soles, ¿no? Eso nos daría. Este es un ejemplo por el cual nos va a ayudar a comprender mejor cómo se calcula la indemnización por la entidad estatal. Continuando con la expropiación indirecta, esta no se realiza de manera expresa, ¿no? Esto es lo que permite diferenciar entre la forzosa y la indirecta. Continuando, en la expropiación indirecta, aquí el Estado perjudica directamente al propietario, ya no permite que pueda ejercer el uso, disfrute o disposición de dicho bien. Y aquí vemos una parte muy importante, que es la potestad reguladora del Estado, que es más conocido también poder de policía. Aquí nos ejemplifica cómo el Estado también interviene, ¿no?, y tiene esa potestad de poder actuar a través de sus normas, de las leyes, y aplicarlas según en lo que más le conviene, como hemos visto en la necesidad pública o seguridad nacional. Asimismo, la casación, según la Corte Suprema, a través de la casación 1195 de la ciudad de Lima 2011, señala un precedente muy importante, que cuando estamos frente a una expropiación indirecta, no siempre va a causar una afectación al propietario. Y es por ello que, en caso de que el propietario se vea afectado por una expropiación indirecta por parte de la entidad, por parte del Estado, tendrá que justificar cómo es que le viene esa afectación. Quizás a través de esa expropiación indirecta pierde el valor económico de dicha propiedad. Es por ello que, justificando, va a poder solicitar la indemnización. Y para tener un ejemplo más claro, ¿qué es la indemnización indirecta? A través de un ejemplo, tenemos un terreno, esta propiedad, y en este caso el Estado publica una norma prohibiendo la construcción de un edificio, de una casa, entre otros, por X motivos. Entonces, aquí es un terreno, pero no prohíbe la construcción de una casa, de un edificio. Al prohibir, el propietario ya no puede construir nada, pierde la finalidad que quizás compró el terreno para construir un negocio, un local, entre otros. Cuando vamos a hablar acerca de los requisitos de la expropiación.
Tenemos 3 puntos importantes. Primero es la ley, que debe crearse una ley para ejecutar la expropiación. Asimismo, también debe justificarse cuál es la causa por la cual se va a realizar la expropiación. Y tercero, la indemnización. Vamos con el primero. La ley expropiatoria aquí establece que no se crea un derecho ni una obligación, sino solamente lo que se reconoce aquí es califica un bien. Recordemos que no va a otorgar un derecho ni obligación. Ese es un punto muy importante para no confundirlo. Asimismo, si nos vamos al artículo 4 de la Ley General de Expropiaciones, número 27.11.7, nos habla del para qué y el por qué. ¿Para qué voy a realizar la expropiación? Puede ser para seguridad nacional o necesidad pública. Y el por qué podría ser también, aquí establece, nos habla de que, ¿por qué voy a realizar la expropiación? Para construir un hospital, para un colegio o para ejecutar una carretera. Continuando, vamos con las razones causales que justifican la utilidad de necesidad pública de seguridad nacional. Este segundo requisito, que consiste en la existencia de una causa que justifique la expropiación, la cual puede ser la necesidad pública o la seguridad nacional. Estas razones permiten que el Estado intervenga en la propiedad privada cuando exista un interés general que lo amerite. El artículo 70 de nuestra Constitución lo regula lo que es la expropiación, o sea, protege aquí el derecho de propiedad, que es inviolable, pero hay una excepción que el Estado podrá intervenir, podrá expropiar, siempre y cuando sea por necesidad pública o seguridad nacional. En el artículo 4 de la Ley 27.11.7, como ya había mencionado, nos menciona el para qué y el por qué. En el artículo 6 y 8, en el 6 nos establece que el Congreso es el encargado de actualizar dicha ley y tendrá un plazo de 60 días para publicar dicha ley que va a permitir ejecutar el procedimiento expropiatorio. Asimismo, el artículo 8 señala de que una vez que el sujeto activo ya proponga la indemnización, en este caso el propietario, tendrá un plazo de 45 días de realizar esta indemnización, es decir, entregar dicho monto al propietario. La indemnización, como ya hemos visto, acá es igual al valor comercial más el 10% de la tasa de valor de tasación y 20% en caso sea por trato directo. Vamos a hablar acerca de los efectos de la expropiación. Según Dromi, en el libro del Manual de Derecho Civil de nuestro profesor de Derecho Civil, tenemos son los efectos esenciales de la expropiación. Uno de ellos es la transferencia del derecho de propiedad del expropiado al expropiante. Punto número 2, el nacimiento del derecho a la indemnización a favor del expropiado. Aquí resaltamos 3 puntos. ¿Cuáles son los efectos que van a surgir? Uno de ellos es que la propiedad se extingue por expropiación, es decir, que aquí perdemos el derecho de propiedad. Ya no la persona que era dueño de dicho terreno, ya no es de él, sino pasa a ser el Estado. Punto número 2, se extinguen los derechos reales y personales. Cuando hablamos de derechos reales, por ejemplo, hablamos de una persona más un bien, es decir, un bien, una compraventa. Mientras que en derechos personales hablamos aquí de un contrato de alquiler. En la expropiación no paga impuestos por transferencia. Esto quiere decir que el Estado, al realizar la expropiación, no va a pagar impuestos, como normalmente lo es en la compraventa, sino solamente, como señalé, en la indemnización, que fue explicado. Ahora veamos las causales de la expropiación. En resumidas palabras, tenemos lo que hemos mencionado durante la exposición, la necesidad pública y la seguridad nacional. Y como mencioné, el artículo 70 que nos habla acerca de la inviolabilidad del derecho de propiedad. Aquí es importante resaltar que en la Constitución de 1979 este artículo era distinto, solo que le agregó el interés social. ¿Esto qué nos daba a entender? Que el Estado podría hacerlo libremente bajo cualquier fundamento. Es decir, no solamente por necesidad pública o seguridad nacional, podría llevarse a cabo la expropiación mediante otros motivos. Pero es que a partir con la Constitución actual de 1993, retira esas palabras de interés social y especifica la necesidad pública y la seguridad nacional. Vamos ahora con los bienes objeto de la expropiación.
expropiación. Tenemos los bienes inmuebles que están inscritos en el registro de predios. Es aquí cuando el Estado necesite, en este caso, dicho bien, a través del registro de predios va a poder conocer quién es el propietario de dicho bien. Pero en caso en que el registro de predios no señale quién es el propietario, el Estado está obligado en publicar en el diario oficial peruano solicitando que el propietario de dicho bien se acerque y presente los documentos que certifiquen o acrediten que es el propietario. Ahora vamos con el objeto de la expropiación. Vamos a la ley número 2711-7 que estamos repitiendo, usándola bastante porque aplica aquí en la expropiación. Vamos primero con los bienes inmuebles que nos salen en el artículo 12. Con los bienes inmuebles nos sale aquí, de acuerdo con la ley, puede ser objeto de expropiación todos los bienes inmuebles de propiedad privada con terrenos, casas o edificios. No obstante, existen excepciones como los bienes pertinentes a embajadas u organismos, donde aquí no podrán expropiar, salvo acuerdo entre estados, ¿no? Entonces aquí ya nos señala algo muy importante, ¿no? Luego vamos con el subsuelo y sobresuelo. El subsuelo es lo que se encuentra debajo, en este caso del terreno, y el sobresuelo es lo que se encuentra encima, sobre. Esto es lo que nos resalta, señala o establece en el artículo 13 de la misma ley, que permite que la expropiación recaiga únicamente sobre el subsuelo o el sobresuelo, sin afectar necesariamente a todo el inmueble. Hay casos en el que sí afecta el bien inmueble, y sea así, en este caso, en el caso en el que sea así, el propietario podrá solicitar que se realice la expropiación total, como señala el artículo 14. En los casos en los que la expropiación afecta solo una parte del bien, pero la parte restante pierde valor o ya no sirve para su finalidad original, el propietario puede solicitar que se realice la expropiación total. Esto busca evitar que el titular se quede con un bien que ya no le resulte útil o rentable. Ahora veamos los sujetos de la expropiación. Aquí identificamos a tres sujetos: el beneficiario, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El beneficiario es aquí el Estado. ¿Quién se va a beneficiar? El Estado. Nunca va a ser una persona jurídica o una persona particular, no, eso no va a pasar. Siempre el beneficiario va a ser el Estado. El sujeto activo aquí es la entidad encargada de realizar el procedimiento expropiatorio. Y el sujeto pasivo es aquella persona que es el propietario del bien, ¿no?, por el cual se va a realizar el procedimiento expropiatorio. Continuando, veamos la legitimidad activa y pasiva. Aquí vemos que, de acuerdo a la ley 2711-7, en su artículo 10 establece que el sujeto activo es la dependencia administrativa encargada del trámite de la expropiación, como ya lo hemos mencionado en la anterior diapositiva. Es obligatorio identificar al beneficiario, quien debe ser siempre una entidad del Estado. Por eso hemos mencionado que no podrá ser una persona jurídica y privada. No es válida la expropiación a favor de personas naturales o jurídicas privadas, siendo esta causal de nulidad. En relación con terceros, es importante precisar que aquellos que tengan derechos sobre el bien, como arrendatarios o acreedores, no intervienen directamente en el proceso de expropiación. Sin embargo, sus derechos no desaparecen, sino que se trasladan al monto de la indemnización. Y por último, veamos la caducidad del derecho expropiado. ¿Es posible que el derecho expropiado caduque? Y la respuesta es sí. Y aquí nos menciona la ley que si no se inicia el procedimiento expropiatorio dentro de los 6 meses, ya el Estado pierde ese derecho de expropiar. Pero también, ¿qué sucede si dentro de los 6 meses sí inicia ese procedimiento de expropiación, pero demora? No puede demorar más de un plazo razonable, pero también se puede extender de 4 a 5 años. Y por último, vamos a la casación 84-94 en Lambayeque, que aquí nos habla en que deja un precedente también muy importante. El Estado afectó el derecho de propiedad de un particular sin seguir el procedimiento legal de expropiación. En los hechos, el bien fue ocupado o utilizado por el Estado sin que existiera una ley específica que autorice la expropiación ni el pago previo de una indemnización, lo que llevó al propietario a acudir al Poder Judicial para reclamar la protección de su derecho. Aquí el problema principal es que
fue determinar si en ausencia de un procedimiento formal de expropiación podía considerarse que el Estado había vulnerado un derecho de propiedad, por lo tanto, sí estaba obligado a indemnizar. Como le hemos mencionado, en la indemnización indirecta sí, no siempre estará obligado a indemnizar, pero hay casos en los que el propietario deberá justificar cuál es el perjuicio que le ha causado el Estado. Es en ese caso en el que fundamente, en este caso la defensa, de manera efectiva, va a poder recibir dicha indemnización. Gracias.